Radio. Caput. Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Bueno, yo preparé es una manera de decir, pensé, tengo ganas de transmitirle a ustedes una referencia bibliográfica, una referencia periodística más que estrictamente bibliográfica. Y es el artículo que escribió Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación del último domingo, que se llama La hegemonía que prepara el Instituto Patria. No voy a decirles a los oyentes y oyentas que este artículo de Fernández Díaz es muy diferente o muy cualitativamente más importante que otros. Lo es para mí, porque viene a ser que soy el objeto directo de la reflexión, digamos así, de Fernández Díaz. Porque la reflexión, el artículo se llama La hegemonía que prepara el Instituto Patria. El nombre ya es un nombre sugerente, es decir, parece que es una información sobre algo que se está haciendo. Ustedes saben, el Instituto Patria es el organismo, digamos así, de reflexión, de estudio, de investigación y de difusión que tiene Unidad Ciudadana y cuya dirección honorífica, podríamos decir, está a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso el título es un título llamativo, es un título sugerente. Bueno, el asunto es que para mi sorpresa el objeto central del artículo no es el Instituto Patria y ni siquiera es desde el punto de vista formal, sí desde el punto de vista real, Cristina Kirchner. Pero desde el punto de vista formal no habla ni del Instituto Patria ni de Cristina Kirchner, habla de un servidor, habla de mí, ¿no? Empieza, bueno, con reflexiones sobre la diferencia de Cristina con relación a Perón y a Kirchner en cuanto a cómo observa, cuánta importancia le asigna a la reflexión intelectual, o más precisamente a la reflexión de los intelectuales. Dice Fernández Díaz que Cristina, la pasionaria del calafate, le llama en una literatura así muy original, en un estilo Jorge Asís un poco desmejorado, pero interesante. Se tomó casi siempre, dice la pasionaria del calafate, se tomó casi siempre en serio a los pensadores del palo y se mantuvo fiel a sus ensoñaciones. Todo el artículo, yo digo, no quiero cargosear la lectura literal del artículo, pero sí decir que todo el artículo está cargado de estos guiños, de estas gambetas cortas, lujosas y entretenidas para el público, un poco vacías para mi gusto, pero bien logradas literariamente, no se puede negar esto. El asunto es que se refiere, bueno, a la visita de Chantal Mouffe, a la ocasión. De hecho, parece referirse a la ocasión en que junto con Chantal Mouffe presentamos un libro de la autora belga, el libro El populismo de izquierda, pero el núcleo del artículo de Fernández Díaz se refiere a las personas que visitan el Instituto Patria, ¿no? Son esta gente, según Jorge Fernández Díaz, desfilan como sonámbulos. No sé por qué será que desfilan como... cada vez que lo leo me quedo pensando, ¿por qué como sonámbulos? Caminan así medio en estado de hipnosis, no entiendo bien las metáforas de Fernández Díaz, pero sigamos. Desfilan como sonámbulos por su elegante búnker, peronistas arrepentidos, militantes clericales, empresarios sin escrúpulos. Si tuvieran escrúpulos, el último lugar que se les ocurriría visitar sería el Instituto Patria, ¿no? Y progres de diversa neurosis. Es notable todo esto, ¿no? Que la combatían hasta hace 5 minutos por negligente, por autoritaria y por comandar una asociación ilícita. Algunos emergen de esas aguas bautismales con la cara plácida y dispuestos a misionar la buena nueva. Cristina ya no muerde. Conviene, sin embargo, desmenuzar el verdadero proyecto fáctico e ideológico que la doctora esconde y premedita en las salas más herméticas del Instituto Patria. Tiene que ser en las salas más herméticas, porque si la sala no es hermética, va cualquiera y se entera cuál es el proyecto fáctico e ideológico de Cristina Kirchner. Que por otro lado cualquiera puede ir conociendo a medida que se interna en su Twitter, en sus intervenciones en el Senado. No hay en esto mucho misterio, pero
Si se dicen así las cosas, pierde toda seducción la literatura un poco fantasmática del compañero Fernández Díaz. Y entonces dice que en esas salas herméticas pasa por ahí el marco conceptual que el gran traductor de Laclau susurra en sus oídos. Yo venía leyendo y digo, ¿cuál será el traductor de Laclau? Primero que no veo la necesidad de traducir a Laclau, porque todos sus libros, o por lo menos sus tesis fundamentales, están escritas en español, así que como traductor no parecería que hiciera falta. Pero el traductor dice, me refiero al politólogo Edgardo Moca. Ahí ya mi asombro empezó a ser desbordado. Articulista interesante, gracias. Autor del reciente ensayo El antagonismo argentino. Ex marxista-leninista, enemigo de la socialdemocracia y nacional populista ilustrado, algo que se echa de menos en ciertos kirchneristas de renombre, más afectos al panfleto que a los libros. Bueno, no voy a aburrir con toda una retahíla de frases que tienen un único. Yo quiero tratar de transmitirles a los oyentes lo que para mí es el sentido de esta nota, porque hay que encontrarle un sentido, porque en la agenda de nadie está la existencia de un tipo llamado Edgardo Moca que resulta ser ideólogo de Cristina Kirchner y que le traduce al oído las enseñanzas de Ernesto Laclau. Esto es tan burdo que si no fuera burdo podríamos decir que es pintoresco, pero es burdo. Pero no importa esto, porque la cuestión de este comentario no es la autorreferencialidad de transmitirles qué impresionado estoy por esta referencia inusitada, un poco insólita que hace a mi persona Fernández Díaz. Yo creo que el género que practica Fernández Díaz en este artículo es el género de la advertencia, el género del miedo, el miedo político, que consiste ¿en qué? Consiste en un balance de lo que está pasando en el Instituto Patria, consiste en un balance de lo que está ocurriendo en el peronismo, en un balance de lo que está ocurriendo con la principal figura del peronismo, de la oposición, y me atrevo a decir con la principal figura política de la Argentina, es decir, Cristina Fernández de Kirchner. Está ocurriendo que del proyecto inicial, de su aislamiento, de su corrimiento del centro de la escena a fuerza de citaciones a Comodoro Pi, insultos mediáticos, coros que día y noche hablan de la asociación ilícita, de los PBI que se robó, de todas esas cosas, a contramano de ese proyecto que ni siquiera diría empezó el mismo día que el gobierno de Macri, empezó mucho antes, ya cuando Cristina Kirchner era presidenta, y casi yo diría desde el mismo momento en que asumió su primera presidencia. Ese proyecto de sacarla del juego, sacarla de la cancha a Cristina Kirchner, está muy averiado, y ese es el miedo que recorre toda la nota de Fernández Díaz. ¿Qué quiere decir que está averiado? Quiere decir que estos sonámbulos, que cuando habla de eso obviamente quiero pensar, o no querría pensar, pero estoy obligado a pensar, que se trata de Alberto Fernández, de Rodríguez A, de alguna manera de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, visiten o no visiten el Patria, de Juan Grabois, a quien seguramente está dirigida la calificación de militante clerical, y otras personas que se han ido, la gente del movimiento Patria Grande, el Chino Navarro, digamos, toda la gente que se había corrido de las cercanías de Cristina, y en los últimos meses, por razones que habrá que elucidar, empezaron a visitar frecuentemente el búnker, el fastuoso búnker que describe Fernández Díaz. ¿Qué quiere decir este asunto? Quiere decir que la centralidad de Cristina Kirchner es el dato político principal de la escena argentina. El dato principal al lado de otro dato principal que está íntimamente asociado a él, que es el otro dato principal, es el derrumbe progresivo y a pasos acelerados de la experiencia macrista. La experiencia macrista ha tomado un camino empinado, veloz, agresivo hacia abajo y hacia el derrumbe. Y paralelamente al derrumbe de Macri, ¿qué es lo que aparece? Que
la figura que concentra los votos populares y que por concentrar los votos populares empieza a concentrar la atención de la política, particularmente del sector de la política que quiere terminar lo antes posible con la experiencia macrista. Lo antes posible, digo, en diciembre de 2019, ¿no? Si Macri no dispone lo contrario, porque cuando un gobernante arranca en la dirección de su frustración y su derrumbe, bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que intentar salvar las instituciones democráticas, pero salvar al gobernante que está hundiendo al país y que está enervando la situación de las clases medias, de los sectores populares, de los estudiantes, de los científicos, de los agricultores, de los industriales, de los pymes, de todo el mundo, uno puede desear que la salida de esta catástrofe sea la salida lo más pacífica y lo más institucional posible. Pero voy al artículo y voy a irme concentrando para no dar demasiadas vueltas. El artículo de Fernández Díaz utiliza mi persona y utiliza una enorme cantidad de frases entresacadas, de frases sometidas a un régimen insólito que yo no recuerdo haber visto últimamente, que es la cita cortada. Es decir, hay una oración donde la primera parte de la oración está fuera de la cita y después viene una comilla donde uno entiende que eso efectivamente dije yo. Lo que realmente dije yo es lo que está entre comillas, pero resulta que lo que está dicho antes de las comillas, más de una vez, no quiero entrar a un análisis casuístico de este paper, de este libelo, más de una vez es incorrecto, no ese es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es otro. Si uno pone un sujeto falso de la oración y después pone la oración entre comillas, el lector desprevenido cree que la frase entera le corresponde al autor, en este caso a mí. Bueno, eso es falso, la mayoría de los casos. Pero no quiero desarrollar una polémica de tipo ideológica, quiero ser claro en esto. El artículo es un artículo dictado por el miedo. El artículo pretende generar una especie de idea demoníaca de la existencia de monjes negros, de ideólogos oscuros que están buscando la violencia en la Argentina, que están buscando una desembocadura trágica de lo que ya es una tragedia, que es el gobierno de Macri. Y entonces la sensación de dificultad, la sensación de que la tierra se abre bajo los pies de la política del diario La Nación, que es, dicho sea de paso, el diario donde escribe Fernández Díaz, donde cualquier persona de la Argentina y de fuera de la Argentina se puede enterar con mayor precisión y con mayor claridad de cuál es el proyecto de las clases dominantes en la Argentina. Y no en el año 2018 o 2019, sino en cualquier momento de la historia. Si uno quiere enterarse de qué quería la oligarquía terrateniente a principios de siglo, o qué querían las clases dominantes en el año 45, o en el 55, o en el 76, o en el momento que quieran, el camino más directo y más serio es visitar las editoriales del diario La Nación, las editoriales dictadas por los Mitre. Ahí está la clave. No hay que buscarla en las pantomimas televisivas que organiza Durán Barba y ejecuta la Bullrich, la Vidal o Macri. Ahí está la parte hecha para la tribuna. La parte sustanciosa, ideológica, estratégica está en general en las editoriales del diario La Nación. Y el diario La Nación empieza a ver que la consistencia, la solidez, la estabilidad política del proyecto que se abrió en el 2015 está temblando. Y que el tembladeral en el que están los intereses de las clases dominantes tiene un centro político casi excluyente, que es el de Cristina Kirchner. Y que alrededor de ese centro excluyente se van reuniendo fuerzas, por supuesto las fuerzas que siempre la acompañaron y que la acompañan más que nunca, contra los pronósticos del diario La Nación, de Clarín y de otros órganos que decían que después de la derrota electoral el kirchnerismo iba a ser una diáspora y se iba a convertir en una secta dividida, absolutamente marginada, absolutamente aislada del pueblo argentino. Todos esos pronósticos fracasaron de modo directo. Entonces, la idea es, el mensaje es ojo, porque detrás de Caperucita Roja está el lobo feroz. Y cuando se habla de la ferocidad, se insinúan, hay una serie de insinuaciones. Yo invito a leer la nota porque no quiero
perder el espacio para otras cosas que tenemos que hacer en el programa, pero todo lo que se insinúa tiene que ver con regresiones de época, porque hay referencias a la violencia de la década del 70, referencias a los momentos más duros del enfrentamiento político en Argentina, y trata de poner a quien está hablando ahora, en el lugar de un estimulador, de un ideólogo, de un organizador de esas desastrosas experiencias futuras que nos esperan, según Fernández Díaz, según el diario de los Mitre, si Cristina Kirchner vuelve a ocupar la primera magistratura de la República. Yo creo que esto se explica porque la verdad es que es muy difícil, desde una columna central como es la de Fernández Díaz en La Nación, hacer una apología del gobierno de Macri. Por ejemplo, hablar de los ideólogos de Macri. Yo hace mucho que no escucho hablar de Alejandro Rosichner, por ejemplo. Está un poco envuelto en la neblina. No sé, por ahí es un hombre que trabaja en las sombras y lo están ocultando porque es el cerebro gris de todo. Yo creo que no, pero puede ser también, todo puede ser. Pero digo, ¿a quién se le podría ocurrir hacer una editorial de este tipo, en este día y con este formato, a favor de Duhovne, por ejemplo, ¿no? Un ideólogo, un especialista, un hombre formado en lo mejor del mundo académico, de las ciencias económicas del mundo académico nacional y global, un elogio público de Duhovne, o un elogio público del Rabino, o un elogio público de Patricia Bullrich. Es muy indigerible eso, es muy difícil de sostener, pero no solamente por determinados estereotipos que uno pueda tener sobre esos personajes, sino por los resultados de la política. Si uno lo pone a Duhovne en el centro de una mirada esperanzada, de una mirada admirativa, va a tener que explicar qué es lo que pasó en la economía argentina durante el periodo que fue ministro de Economía, que fue y es, ¿no? Y lo mismo ocurriría con Prat Gay, lo mismo ocurriría con los ilustres presidentes del Banco Central que hemos tenido, ¿no? Con Schwarzenegger, que aparte es Sturzenegger, no Schwarzenegger. Me salió un chiste sin querer. Con Sturzenegger, que es un reincidente en la estafa financiera a la sociedad argentina, o con otros. Entonces, como no se puede elogiar la política de Macri, los logros de Macri, el carácter excelso de sus colaboradores, el carácter brillante de su equipo, el mejor equipo de los 50 últimos años según se sabe, entonces hay que construir una especie de aparato monstruoso que funciona a la luz del día, que cualquiera puede ir a visitar, puede conversar, puede escuchar charlas, puede participar en cursos, puede ir a verse con las personas que están ahí o que a veces estamos ahí. Quiero decir que yo no me paso la vida en el Instituto Patria, que cuando hay alguna actividad para la que se me necesita, nunca digo que no, porque me enorgullece formar parte de ese colectivo. Pero acá está montado una especie de show, una especie de espectáculo misterioso, donde parece que se estuviera urdiendo una conspiración contra la democracia argentina, y este articulista interesante que dice Fernández Díaz es el intelectual en jefe de esa conspiración. Yo digo, es mucha mentira, es mucho macaneo. Yo no sé si hace falta, Fernández Díaz, tanto macaneo. Por ahí podés ocupar tu lugar de una manera más sobria, de una manera más equilibrada, pero yo no estoy para darte consejos. Yo estoy simplemente para decirte, cuando quieras discutimos a Gramsci, discutimos a Marx, cuando quieras discutimos el gobierno de Cristina, cuando quieras discutimos sobre todo el gobierno actual de Macri. No en La Nación, yo no me estoy postulando para alcanzar esa especie de objetivo final de un intelectual argentino que se precie, que es escribir en las gloriosas páginas del diario de Mitre. No tengo ningún interés. Pero donde vos quieras que no sea el diario de La Nación, podemos conversar, porque la verdad es que tendría muchas cosas para decir. Pero la principal que le quiero decir, no a vos, sino a los oyentes de este programa, es que el tono en el que está escrito nos tiene que llenar de entusiasmo. Porque cuando los defensores del statu quo, los defensores... Fernández Díaz dice que es defensor del liberalismo. Yo haría una puntualización ahí, la última, y con esto cierro. Porque Fernández Díaz abusa de mi supuesto antiliberalismo.
Y yo quiero dejar explícito algo frente a los oyentes. Yo no soy un enemigo del liberalismo. El liberalismo ha dado grandísimos pensadores en el mundo y también en la Argentina. Mi problema con el liberalismo es el uso que la oligarquía y las clases dominantes en general de mi país, y creo que de la mayoría de los países de América Latina y de los países dependientes del mundo, el uso que se le ha dado a la doctrina del liberalismo para justificar dictaduras, para justificar persecuciones y para justificar siempre la marginación de un amplio sector de la población, para pensar países para pocos. Ese pensamiento de países para pocos se ha parado de una manera en muchos casos fraudulenta en algunos de los grandes pensadores del liberalismo. Yo creo que si John Locke o Thomas Hobbes, ni hablar de Spinoza, que difícilmente pudiera ser encuadrado en el liberalismo, pero hablo de toda la experiencia contractualista, de toda la literatura del siglo XVII y XVIII, la verdad que algunos de esos pensadores sentirían espanto de saber y de sentir que están siendo usados por maquinarias perversas, que no tienen la más mínima sensibilidad, el más mínimo sentido de república y de democracia, que están siendo usados como si ellos hubieran avalado o hubieran respaldado este tipo de trayectorias como las que la oligarquía y las clases dominantes han llevado a nuestro país. Este era el mensaje inicial, una especie de primera contestación. Seguramente vamos a intentar escribir alguna cosa un poco más ordenada, pero quería transmitir un estado de ánimo y comentar un artículo que a lo mejor les puede interesar, cuya lectura a lo mejor les puede interesar. Y ahora vamos a relajarnos escuchando un cantorazo del Río de la Plata, como llamamos los argentinos a las personas que son brillantes, geniales y uruguayas.